Reflexión Evangelio lunes 11 de noviembre de 2019. Lucas 17 del 1 al 6. En aquel tiempo dijo a sus discípulos Jesús: es imposible que no haya escándalos, pero hay de aquel que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que se le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Hoy también es una película corta, pero con mucha enseñanza. Y comienza dando Jesús esta advertencia. Dice que es imposible que hayan escándalos, es decir, siempre el ser humano se va a equivocar. Siempre nosotros vamos a estar como en esa faceta de equivocarnos, de no hacer lo que realmente corresponde. Sin embargo, debemos siempre procurar evitar escandalizar, sobre todo aquellos que son más pequeños en la fe. Aquí habla de los pequeños y se está refiriendo a eso, a los pequeños en la fe, a los que normalmente nosotros a veces tenemos la tarea de acompañar, de guiar, de orientar. Mis queridos hermanos y hermanas, es una responsabilidad inmensa orientar, acompañar. Tanto, por ejemplo, cuando los padres de familia, los padrinos de los sacramentos, bautismo, confirmación, tenemos una responsabilidad inmensa y a veces lastimosamente somos los que escandalizamos a esos pequeños que inician en la fe. Y yo no estoy hablando solamente de pequeños en edad, niños, familiares, pero estamos hablando también de aquellos que entran a nuestros grupos de oración, a nuestras comunidades, a las parroquias, y que lastimosamente somos motivos de escándalo porque no respondemos realmente a lo que Dios nos está pidiendo. Dice que mal nos valdría que nos amarraran al cuello una piedra de molino y nos tirasen al mar, imagínense. Es decir, hay que procurar evitar que los demás caigan por nuestras vergüenzas, nuestros escándalos. En esta tarea tenemos nosotros que ser verdaderamente coherentes. Y obviamente lo está diciendo el Señor. Es imposible que no haya escándalos. Siempre el ser humano tiende o tendemos a equivocarnos, a tomar actitudes que no son realmente acordes a lo que la palabra de Dios nos propone. Nosotros predicamos, pero a veces no aplicamos. Y eso es una tarea de todos los días, cada vez ir corrigiéndonos, ir tratando de luchar contra todo aquello que se opone a nuestra realidad humana y que se opone también contra ese deseo que tiene Dios de que nosotros tratemos de ser misericordiosos, que seamos amables, que podamos construir comunidad, que ayudemos a otros a conocerle, que ayudemos a otros a también conocer a la persona de Jesús. Muchas veces terminamos haciendo todo lo contrario de lo que se nos pide o de lo que se nos está proponiendo. Por eso es importante la tarea de revisarnos todos los días y tratar de evitar que nosotros seamos piedra de escándalo para todos aquellos que están iniciando en la fe, sean niños, jóvenes, adultos mayores. Realmente a veces hacemos tanto daño, a veces decimos como el Chavo del 8, sin querer queriendo, pero realmente ya sabemos que no podemos ser los protagonistas de los escándalos que aparten en la fe a los hermanos que están iniciando en ese caminar. Y el Señor termina esta parte diciendo: tengan cuidado. Y hay que tener cuidado, hay que procurar realmente no dañar el testimonio, la honra de las personas que a veces lo hacemos con facilidad. Y a continuación el Señor da la instrucción, dice: si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. Cuando Pedro le pregunta al Señor que cuántas veces debemos perdonar, que si 7 veces, y hablando de 7 como el número de la plenitud, Jesús le va a decir que 70 veces 7, que pues obviamente se interpreta como siempre, siempre. Y aquí el Señor lo está diciendo: si tu hermano te ofende, repréndelo. Es decir, si tu hermano comete un error, llámale la atención, estás en todo tu derecho. Pero si esta persona te pide perdón, debes perdonarlo. Podríamos llegar a mirar entonces, bueno, y si esta persona es recurrente y lo hace ya como con el hecho sabido de que pues, se le va a perdonar, entonces debemos perdonarlo. Nuestra misión es perdonar. Allá la persona, si realmente sigue ofendiendo, sigue dañando, sigue intentando, ¿no? Pues no es nuestro deber descalificar a nadie. Nuestro deber es perdonar. Nuestro deber es ayudarle a encontrar el camino, ayudarle a entender realmente que sus actitudes, sus acciones no son correctas. Y lo mismo pasa con nosotros.
nosotros también recibimos de parte de Dios el perdón constante. Dios nos perdona todas las embarradas que nosotros cometemos cada vez, todos los días, a toda hora, en todo instante. Entonces, ¿por qué nosotros no somos capaces de perdonar? Y eso que lo decimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, en esa misma proporción, si yo sé que Dios me perdona de todos los errores y las faltas que yo cometo, pues yo también debo perdonar. Y debo trabajar porque la gente también entienda que el perdón es necesario, es básico, es fundamental en cualquier tipo de relaciones, familia especialmente. Hay familias pues, que por razones pueden ser pues reales, es decir, hay una persona a la que ha ofendido, el esposo que le es infiel a la esposa o que la violenta, todo, o que violenta a sus hijos, todo eso, obviamente, claro, eso no se trata de simplemente decir ya, pasó y es todo un proceso. El perdón es un proceso en el cual la persona que ha sido lastimada, pues debe ser ayudada para aprender a perdonar. Y para eso pues también hay un acompañamiento, hay una búsqueda de que esa persona, porque es que la persona que se resiente, la persona que recibe el mal, es la persona que siempre va a quedar con el recuerdo allí. Por eso nosotros no podemos permitir que nuestras vidas se queden ahí sumergidas en el dolor y en la rabia. Al final los apóstoles le dicen al Señor, aumentanos la fe. El Señor dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Y hay como tres cosas, ¿no? Pero aquí finalmente está hablando de ese aumento en la fe, ese crecimiento en la fe que a veces nos hace falta. Porque para poder perdonar hay que tener fe en Jesucristo, que así como Él perdona, nosotros también podemos llegar a perdonar. Y Él es el único que nos puede ayudar a entender lo que significa perdonar. Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude a aumentar nuestra fe. Sin fe es imposible creer y es imposible avanzar y ser capaz de lograr lo que humanamente no podemos. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé la gracia y la capacidad de nosotros poder realmente cada día equivocarnos menos y hacerle daño con nuestras actitudes y acciones a las personas que están comenzando en la fe, sobre todo si somos responsables de comunidades o de la familia, de grupos de trabajo, en fin, en los distintos ámbitos donde nos desenvolvemos. Tenemos que aprender a cada día evitar los escándalos y el daño a estas personas. Lo segundo es también acompañar a aquellos que deben perdonar y también nosotros aprender a perdonar. Y finalmente, todos los días debemos trabajar porque nuestra fe crezca. Debemos trabajar porque realmente yo que le crea la palabra de Dios. Cada día que leemos la palabra de Dios, el Evangelio, las primeras lecturas, los salmos, toda la palabra de Dios, si nosotros realmente tenemos la fe, podemos creer que todo lo que allí se dice se cumple. Y se cumple porque tenemos fe en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, que nos lleva al Padre con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Que todos los días de Dios nosotros podamos levantarnos pensando en cómo agradaríamos más a Dios, cómo agradar a Dios, cómo servirle mejor, cómo amarle, pero también, sobre todo, cómo conocerle, cómo saber realmente qué tenemos que hacer, aunque lo sabemos a veces, pero ahí nos quedamos. Entonces, ¿qué más hacer? Orar para pedirle al Señor que sea Él con la fuerza de su Espíritu quien nos regale y nos aumente la fe y además nos enseñe a perdonar y nos ayude para no ser motivo de escándalo para los hermanos. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.